Bueno, el sistema que vemos en la figura consta de 3 barras, 2 barras de cobre y una barra de aluminio que están alineadas, separadas, pero están conectadas en sus extremos por unos pasadores. Esto es un problema que va a involucrar esfuerzo térmico. Las propiedades del cobre y del aluminio están dadas en el enunciado y además sabemos que cada una de estas barras tiene una sección transversal rectangular cuyas medidas están dadas ahí en el enunciado. Para el cobre son 12 milímetros por 50 y para el aluminio una sección de 25 milímetros por 50, donde la primera medida es la altura y la segunda medida sería la profundidad o ancho, ¿verdad? Perpendicular a la pantalla o a la hoja. Bien, ¿en qué consiste el problema? Se nos dice que inicialmente este sistema fue unido, ¿verdad? Las 3 barras tienen la misma longitud, todas las barras tienen unos agujeros en sus extremos por los cuales está atravesando el pasador. Se nos dice entonces que la temperatura se va a incrementar en 40 grados centígrados. Y una vez que incrementemos esa temperatura, entonces debemos responder estas dos preguntas. ¿Cuál es el esfuerzo normal en cada una de las barras? ¿Y cuál es el esfuerzo cortante que va a producirse en los pasadores? Fíjense que inicialmente no tenemos esfuerzo ninguno ni en las barras ni en los pasadores. Simplemente las 3 barras están puestas una sobre la otra. Hemos colocado los pasadores, no hay esfuerzo. Pero por haber incrementado la temperatura, se van a producir esfuerzos térmicos. Entonces, en primera medida, quiero explicar por qué es que se produce esfuerzo térmico. Entonces, aquí la clave está en comparar cuál es el coeficiente de expansión térmica de los dos materiales que estamos trabajando, tanto del cobre como el aluminio. Recuerden que en este caso, de acuerdo a la figura, las longitudes son iguales, ¿verdad? Además, recordemos que la dilatación térmica de cualquier material es como, lo voy a escribir aquí simplemente de recorderis, la dilatación térmica es el producto de alfa T por L. En este caso, la longitud es igual para ambos. El delta T también es igual para ambos. Sin embargo, el coeficiente de expansión térmica es diferente para cada material. Eso me va a conducir ¿a qué? A que no todos se van a dilatar en la misma cantidad. Y eso va a hacer que unos produzcan esfuerzos sobre los otros, de manera que todas las barras van a quedar esforzadas, ¿verdad? Bien, entonces voy a hacer el análisis de quién se deforma más, quién se deforma menos, pero ustedes ya pueden intuir, si ustedes comparan estos valores de alfa que estamos dando, 20 por 10 a la menos 6 para el cobre y 26 para el aluminio, entonces ya podemos concluir quién se va a dilatar. Quien tenga mayor alfa se va a dilatar más. En este caso correspondería al aluminio, es decir, la barra central en condiciones sin restricción se tendría que dilatar más. Bien, entonces yo voy a hacer un análisis de esas dilataciones. Vamos a usar esta figura que está aquí. Voy a considerar que inicialmente todas tienen la misma longitud. Entonces voy a hacer un dibujo aquí abajo. Permítanme aquí. Voy a hacer el dibujo de lo que debería ser la barra de cobre o las dos barras de cobre. Se supone que tienen la misma longitud inicial. Y por último voy a dibujar la barra de aluminio nuevamente aquí. Esto para hacer un dibujo esquemático. Entonces, esta era la longitud inicial. Yo voy a suponer que la dilatación solamente va a ocurrir en un sentido, en el sentido que voy a indicar hacia allá. Es decir, que para mi concepto, estos extremos de la izquierda los voy a considerar como si estuviesen empotrados. Todas las dilataciones las voy a trabajar hacia la derecha. Entonces, primero voy a dibujar lo que sería la dilatación del cobre, por ejemplo. Entonces vamos a escoger un color aquí, digamos un color naranja.
Y yo obviamente voy a exagerar un poco y voy a decir que el cobre, cuando se dilata, debería llegar a esta longitud. Como las dos barras de cobre miden lo mismo, entonces la dilatación sería igual. Quiere decir que esta longitud que voy a marcar aquí viene siendo o representa la dilatación térmica del cobre. Por su parte, cuando yo dilate al aluminio con el mismo delta T, ese aluminio debe crecer más que lo que creció el cobre. También voy a exagerar esa dilatación simplemente para facilitar la visualización, y eso quiere decir que esta marca que yo estoy... ¿Perdón? ¿Sí? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe, sí. Ah, bueno, pensé que había alguna pregunta. Entonces, lo que estoy marcando aquí sería la dilatación térmica ¿de quién? Del aluminio, ¿verdad? Eso sería lo que sucede cuando yo aplico un delta T de 40 o un delta T positivo y las barras pudiesen deformarse libremente. Sin embargo, ese no es el caso. Fíjense que ellas están conectadas a través de un pasador y ese pasador tiene que atravesar los tres agujeros. De manera que yo no puedo considerar que esta sería la posición final de las tres barras porque los agujeros ya no coinciden. Obligatoriamente los agujeros deberán coincidir. Entonces, eso lo que me lleva a pensar es que ni la posición del cobre va a ser la final, ni la posición del aluminio va a ser la final, sino que el aluminio se va a tener que regresar un poco y el cobre se va a tener que estirar un tanto más. ¿Qué tanto más? Pues no lo sé, pero yo voy a establecer, digamos, un punto y medio donde quedaría el pasador. Vamos a suponer que sea la ubicación del pasador, ¿verdad? Eso quiere decir que el aluminio se ha deformado mecánicamente esta cantidad que está aquí. Mírenlo aquí. Esta sería la deformación mecánica del aluminio, ¿verdad? Ahora con el color morado voy a indicar esta otra distancia y ustedes me dicen entonces eso qué es. Esa deformación, ¿qué sería? Deformación mecánica del cobre. Perfecto. Deformación mecánica del cobre. Entonces, fíjense que lo que notamos es que el aluminio se debió dilatar hasta allá, pero en realidad va a quedar hasta aquí. Quiere decir que él va a tener una longitud final menor que la que él debería haber tenido. Por lo tanto, el aluminio queda sometido a qué tipo de esfuerzo o carga. Perfecto. Muy bien. Si él queda sometido a compresión, ya podemos intuir a qué tipo de esfuerzo va a quedar sometido el cobre, porque el cobre debió quedar más corto y ahora se estiró, de manera que el cobre va a quedar sometido a tracción, tanto arriba como abajo, ¿verdad? Tracción. Bien, si hiciésemos, voy a aprovechar que estoy ahí en ese dibujo, voy a hacer lo que sería un diagrama de cuerpo libre del pasador. Vamos a ilustrar como si el pasador fuese este que estoy dibujando aquí en negro. Este sería el pasador, ¿cómo quedaría ahí? Bien, y sobre ese pasador yo quiero dibujar o quiero representar cuáles son las fuerzas que quedan aplicadas sobre ese pasador. Voy una vez más a dibujar el pasador por aquí, como si este fuese nuevamente el pasador que tengo allá, ¿verdad? Y ahora entonces, primero quiero representar la fuerza que el aluminio ejerce sobre el pasador. La fuerza iría en la mitad. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Recuerden que el aluminio quedó sometido a compresión, ¿verdad? Quedó sometido a compresión. Quiere decir que el pasador ejerce sobre la barra de aluminio una carga hacia la izquierda. Por lo tanto, la barra de aluminio debe responder
con dirección contraria. Esta sería la fuerza que hay en el aluminio sobre el pasador, ¿verdad? Porque él está con presión y él responde hacia el otro lado. Y de manera contraria, entonces, las fuerzas que las barras de cobre ejercen sobre el pasador serían en esta dirección y serían una fuerza por cada una. Voy a poner así como fuerza del cobre y acá también hay otra fuerza del cobre. ¿Entendido? ¿Hay alguna inquietud? Bueno. Profe, ¿Sí? si el pasador no se moviera, entonces, o sea, ¿en qué parte del problema puedo identificar que el pasador se mueve y que no queda en la posición original? Ok, todo lo produjo fue este delta T, porque si este delta T, digamos, es positivo, estas barras tienen que aumentar su longitud. Ahora, yo consideré que uno de los pasadores no se iba a mover simplemente para mejorar o facilitar la visualización, ¿verdad? Hacia un solo lado. Pero fíjate que en la figura del problema, ninguno de los dos pasadores está fijo a una pared o a un objeto que le impida moverse. Entonces, el conjunto barras y pasadores sí se va a poder mover, ¿verdad? Cosa muy distinta hubiese sido, por ejemplo, que yo les dibujara, por ejemplo, acá, y miren la figura de arriba, les voy a pintar aquí esto, como si los pasadores estuviesen empotrados allí, ¿verdad? Si los pasadores estuviesen empotrados allí, entonces la longitud no puede cambiar y los esfuerzos serían diferentes a los que vamos a calcular aquí. Pero aquí el pasador en este caso sí se puede mover. Ok, listo. Gracias. Bueno, entonces a partir de los dos análisis que ya hice voy a plantear un par de ecuaciones. La primera es la ecuación de equilibrio que tengo arriba del diagrama de cuerpo libre de este pasador que está aquí. Y eso me indica, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, eso me va a indicar que la fuerza en el aluminio es igual a 2 veces la fuerza que hay en una barra de cobre. ¿Están de acuerdo? Esta sería mi primera ecuación, la ecuación número 1. Simplemente por equilibrio en pasador. Y una segunda expresión, fíjense, la voy a plantear con las deformaciones que ya expresamos aquí. Entonces, ¿qué tipo de ecuación puedo plantear en función de estos cuatro componentes de deformación que tengo ahí? Entonces, observen lo siguiente. ¿Qué pasa si yo a la deformación térmica del aluminio le resto la deformación térmica del cobre? Observen, a la roja le voy a restar la amarilla. Entonces voy a ir anotando así como con colores para facilitar la interpretación. A la deformación térmica del aluminio, ahora le voy a restar la deformación térmica en el cobre, ¿verdad? ¿Eso a qué sería igual? Según la gráfica. A la suma de las deformaciones mecánicas. Perfecto. A la suma del morado con el verde. ¿Sí lo ven? O sea que voy a colocar aquí a la deformación mecánica del cobre. Y ahora le agrego la verde que tengo, que sería deformación mecánica del aluminio, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en que esa expresión sería correcta? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una pequeña observación. Fíjense que esta deformación mecánica del aluminio es en compresión, porque estaba aquí y se regresó, ¿verdad? Mientras que esta deformación mecánica del cobre es en tracción. Entonces, sin embargo, yo aquí lo que estoy sumando son los valores absolutos, ¿verdad? Entonces, ojo que al reemplazar aquí la deformación, la fuerza la vamos a tomar como su valor absoluto. Es decir, a mí lo que me interesa es la distancia recorrida. No voy a expresarlo como si fuera un valor negativo. Es decir, estos dos valores son positivos, a pesar de que esta deformación es en compresión y esta es en tracción. Pero realmente yo lo que estoy analizando aquí son recorridos, desplazamientos. ¿Listo? Bien, entonces a esta
A esta ecuación le voy a llamar la número 2, ¿verdad? La número 2, voy a expresarla aquí. Entonces ya yo tengo dos expresiones, una que me relaciona a las fuerzas, otra que me relaciona a las deformaciones. Recordemos que mi primera pregunta es, la voy a anotar aquí, ¿cuál es el esfuerzo que hay en cada una de las barras? Entonces, ¿quién me dice cómo calculamos el esfuerzo en el aluminio? ¿Alguna idea? Sencillo, ¿no? ¿Cuál sería la manera de calcularlo? Muy bien, la única fórmula de esfuerzo normal que conocemos, la fuerza en el aluminio entre el área del aluminio. Lo mismo haríamos para el esfuerzo en cobre, teniendo en cuenta que vamos a trabajar con una de las dos barras, ¿verdad? La fuerza en el cobre por el área del cobre. Entonces, todo se reduce a que yo para calcular los esfuerzos necesito conocer las fuerzas. Ahora lo que tengo aquí es una relación de fuerzas, pero realmente no conozco cuál es la magnitud de ninguna de las dos. Entonces, para eso me voy a basar en esta ecuación que está aquí. Observen que estas deformaciones térmicas tienen que ver con el delta de temperatura, que ya lo conocemos, que es de 40. O sea, todos estos términos los conocemos. Sin embargo, estos dos términos que están aquí tienen incorporado la fuerza en cada una de las barras, ¿verdad? Una observación importante, a pesar de que son dos barras de cobre, nosotros en esta igualdad solamente vamos a meter la deformación de una de las barras, porque están trabajando de manera paralela. En ese sentido, la fuerza que vamos a introducir aquí no es la suma de estas dos, sino nada más una sola, o sea, la fuerza que hay en el cobre. Listo, entonces voy ahora a reemplazar en esta expresión, digamos, la voy a detallar con la ecuación o la expresión de cada uno de esos términos. Entonces, voy a la siguiente figura y continúo el desarrollo del problema. Para no tener que borrar lo que ya teníamos. Entonces, vamos a, si quieren, se las proyecto nuevamente para que tengan en cuenta, bueno, en su defecto, vamos a hacer una cosa. Voy a borrar aquello que en este momento no me interesa para que pierdan de vista lo que ya habíamos hecho y así continuar. Entonces, un segundo más y ya con esto abrimos espacio suficiente, ¿verdad? Voy a abrir espacio por aquí. Bien, entonces ahora necesito que desarrollemos esa expresión que está ahí. Entonces voy a empezar a trabajar desde arriba. ¿Y cuál es la deformación térmica del aluminio? Bueno, entonces voy a poner aquí deforma alfa delta T por L del aluminio menos alfa delta T por L del cobre igual a la deformación mecánica del cobre. ¿Cuál sería la deformación mecánica del cobre? Entonces la fórmula que denominamos nosotros fórmula de la pelea, pero para el cobre. F del cobre, L del cobre, A del cobre y E del cobre. Y lo mismo hacemos con aluminio. Recuerden que aquí vamos a introducir los valores absolutos, o sea, la magnitud, no el signo de la fuerza. Entonces, F del aluminio, L de aluminio, A de aluminio y E de aluminio. Listo. Ahora ya tenemos aquí, voy a señalar las dos incógnitas de nuestro problema, que son la fuerza en el cobre y la fuerza en el aluminio. Fíjense entonces que ya tenemos una primera ecuación con esas mismas dos incógnitas y una segunda con esas mismas dos incógnitas. Entonces yo puedo reemplazar lo que esta igualdad la puedo reemplazar aquí, de manera que donde dice F de aluminio, yo voy a colocar ahora 2 veces F del cobre y de ahí voy a despejar la fuerza del cobre. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, bueno, voy a escribir cómo va quedando la ecuación. Este término que está aquí a la izquierda tiene un L que es igual para el cobre y para el aluminio. De manera, perdón,
que yo podría sacar factor común. Entonces yo podría decir que esto es L, que multiplica a alfa delta T para el aluminio, menos, aquí voy a colocar un corchete, menos alfa delta T para el cobre. Y eso va a ser igual a la fuerza del cobre que multiplica a, entonces coloco aquí L del cobre, A del cobre y E del cobre, más, recuerden que aquí donde va F aluminio voy a reemplazar 2 veces F del cobre. Como la F del cobre ya la saqué, ahora aquí nada más queda un 2, L del aluminio, A del aluminio, E del aluminio. Y cierro el corchete. Entonces ya podría despejar la fuerza del cobre, ¿verdad? Entonces, voy a anotarlo, voy a traerme esa expresión para acá abajo y vamos a reemplazar los valores. Y ustedes me ayudan. Aquí abajo para que me quede más grande y sea mejor. F del cobre, ¿a qué es igual? Voy a pasar todo este término que tengo acá, lo voy a pasar a dividir para acá. ¿Sí? Entonces, olvidé decirles algo. Esta L del cobre y esta L del aluminio, observen que es la misma longitud inicial que tenemos ahí. De manera que esas dos L's son la misma, yo la puedo sacar como un factor común y finalmente entonces esas L se van a cancelar con esta de aquí. Entonces voy a indicar que se cancelan. Se cancela esta L con esta y con esta. Y ahora sí voy a reemplazar acá abajo. Entonces F del cobre me queda como, voy a poner arriba la multiplicación de alfa por delta T. Bueno, el delta T es el mismo para ambos materiales. ¿Recuerdan ustedes cuánto era el delta T? Muy bien, 40. Entonces yo saco factor común 40 y ahora lo multiplico por la resta del alfa del aluminio menos el alfa del cobre. Voy a regresar rápidamente al enunciado y aquí tengo alfa del aluminio 26 por 10 a la menos 6 y allá tendría 20 por 10 a la menos 6. O sea que la resta sería 26 menos 20 y el 10 a 6, el 10 a la menos 6 lo coloco aquí afuera. Y ahora voy a dividir entre 1 dividido por el área del cobre. Vamos a ver cuánto era el área del cobre. Miremos aquí, el cobre está indicado aquí como 12 por 50, ¿verdad? Entonces me regreso aquí y esto es 12 por 50. Y eso lo multiplico por el módulo de elasticidad del cobre. Regreso nuevamente y busco dónde está el módulo de elasticidad del cobre. Aquí lo tiene, 124 gigapascales. Como está en gigapascales, lo puedo expresar aquí en megapascales. 129 por 10 a la 3. Y ahora le sumo el 2 dividido entre el área del aluminio por el E del aluminio. Regreso a buscarme el área del aluminio y acá lo tengo. 25 por 50. Y de una vez el E del aluminio. Entonces coloco 25 por 50. Ojo que esto es 25 por 50 y lo multiplico por 69 por 10 a la 3. De esa manera ya debería salir el resultado de la fuerza en el cobre en unidades de Newton. ¿Preguntas? Profe, en la parte de izquierda del 1 sobre 12 por 50 es 124. 124 por 10 a la 3. Aquí, a ver, regresemos un momento. Correcto, sí. Tengo, sí, quedó mal ahí. Vamos a corregirlo. Tú te refieres aquí, ¿verdad? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, corrijamos. No sé si el cálculo que hizo Mateo tenía el 124 o el 129. El 124 por 10 a la 3. Entonces, bueno, por favor, me dicen ustedes cuánto da la fuerza finalmente en el cobre. 6,55 kilonewtons. ¿Estamos de acuerdo?
o hay que corregir algo? Bueno, vamos a colocarlo como el resultado final de 6,55. Si esa es la fuerza en el cobre, entonces ya me voy a la ecuación número 1 y puedo obtener la fuerza en el aluminio, ¿verdad? Entonces la fuerza en el aluminio, voy a abrir un poco de espacio aquí, sería simplemente multiplicar por 2 veces la magnitud de la fuerza en el cobre. Listo. ¿Cuánto nos da entonces la fuerza en el aluminio? ¿qué? 13,10 kilonewton. Muy bien. Ahora entonces ya nos queda fácil calcular el esfuerzo en el cobre y el esfuerzo en el aluminio. Recuerden, ahí sí no podemos perder de vista que el cobre está sometido a tracción mientras que el aluminio está sometido a compresión. Entonces vamos a dividir los 6,55 por 10 a la 3, lo voy a dividir entre el área del cobre. Una vez más voy a revisar cuál era el área del cobre, 12 por 50, mientras que para el caso del aluminio, ojo, la carga es negativa, 13,1 por 10 a la 3, y otra vez reviso acá el área de aluminio, 25,50. Muy bien. 25 por 50. Eso me va a dar un esfuerzo en unidades de megapascales. El de arriba es de tracción, el de abajo es de compresión. ¿Listo? ¿Cuál sería el resultado, por favor? Ahora ustedes hagan ese cálculo ahí. $10,91, Carlos, es para el cobre, me imagino. Ok. 10,91. Y ahora el aluminio. 10,48. Muy cercanos. Ok. Un negativo, le ponemos el negativo o le indicamos compresión. Cualquiera de las dos es válida. Bien, de esa manera hemos resuelto el esfuerzo que hay en cada una de las barras. Las dos de cobre van a tener 10,9 en tracción y la del aluminio 10,48 a compresión. Bien, por último se nos pide que determinemos cuál es el esfuerzo cortante que hay en el pasador. Entonces, lo primero sería indicar que en este caso, si nuevamente, aquí lo habíamos borrado, pero voy a hacerlo muy rápidamente. Si nuevamente analizamos lo que sucede en el pasador, supongamos que este es el pasador otra vez. Recordemos que aquí teníamos las dos fuerzas del cobre. ¿Era así? Las dos fuerzas del cobre y aquí tenemos la fuerza del aluminio. ¿Verdad? ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay a lo largo del pasador, yo tengo dos secciones donde hay cambio en la dirección de la carga. Esas son dos secciones que están sometidas a cortante, ¿verdad? Es decir, que este es un elemento de cortante doble, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular el esfuerzo cortante en cualquiera de esas dos secciones de la siguiente manera. El esfuerzo cortante en el pasador sería igual a, por ejemplo, la fuerza que hay en la barra del cobre dividido en el área del pasador, el área del resultante, el área de la sección transversal del pasador. Otra manera de hacerlo sería trabajando con la fuerza entera del aluminio, pero dividiendo en dos áreas, porque yo tengo aquí dos secciones que van a soportar cortante, ¿verdad? Bien, en ese caso yo reemplazo la fuerza del cobre, que era 6.550, y debo dividir por el área del pasador. El pasador, regresamos acá a ver de qué medidas era el pasador. Aquí nos los están dando, mírenlo aquí. Diámetro de 11 milímetros. Entonces yo coloco aquí 11 y lo elevo al cuadrado y ya con eso obtengo el resultado que me va a surgir también en megapascales.
Me ayudan con ese dato, por favor. $68,92. Fíjense que incluso tiene una magnitud un tanto mayor que los esfuerzos normales que hay en las barras, ¿verdad? Entonces, en este caso, en una situación como esta, hay que verificar que ni las barras de cobre ni de aluminio vayan a fallar, pero tampoco que el pasador vaya a fallar por cortante, ¿verdad? Un paso más allá sería comparar estos esfuerzos contra el límite elástico de estos materiales para verificar que no se esté produciendo deformación plástica, porque si hubiese deformación plástica, consideramos que este conjunto está fallando, ¿verdad? No es necesario romperse. Con deformación plástica, generalmente los sistemas ya empiezan a funcionar de manera errada o a mal funcionar. Bien, entonces así cerramos la solución de este problema de esfuerzo térmico en el que simplemente porque hay un coeficiente de dilatación térmica distinto entre dos materiales, entonces un cambio de la temperatura termina produciendo un esfuerzo en ambos materiales, ¿verdad? Si todos los materiales hubiesen sido del mismo alfa, esto no hubiese ocurrido. Entonces, como conclusión, les invito a pensar que cada vez que ustedes en una situación de ingeniería estén usando dos materiales distintos de manera conjunta, ya deben sospechar o intuir que cuando vaya a haber un cambio de temperatura, entre ellos se producen daños, ¿verdad? Eso no quiere decir que no se puedan usar, simplemente que usted debe calcular estos esfuerzos para asegurarse que ninguno de los dos materiales va a fallar.